Bendiciones, mis amados hermanos, infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos esta oportunidad de estar con ustedes y compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Nuestra finalidad es que usted pueda ser edificado, que usted pueda crecer en la gracia, en el conocimiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por cierto, si ustedes necesitan oración, pueden escribirnos y gustosamente, no solamente al término de nuestra enseñanza de hoy, sino también en nuestros devocionales, estaremos presentando al Señor sus peticiones. Hemos venido estudiando Efesios capítulo 1 y hemos visto las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo, y en esta noche pues queremos ver las bendiciones de Dios el Espíritu Santo. No nos olvidemos, mis apreciados hermanos, que Efesios es la epístola más trinitaria del Nuevo Testamento. Aquí tenemos con claridad meridiana la doctrina de un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde usted que Pablo empieza esta oración diciéndonos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya usted, por estar en la persona de Jesús, ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Vimos las bendiciones de Dios el Padre, las bendiciones de Dios el Hijo, y ahora vamos a ver las bendiciones de Dios el Espíritu Santo. Capítulo 1 de Efesios, verso 3 en adelante, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Les parece si hacemos una oración? Claro que sí, pues separados del Señor nada podemos hacer. Padre, en esta hora te adoramos, en esta hora te bendecimos por darnos esta gracia de estar con nuestros hermanos, no solamente aquí en Guayaquil, sino en las partes de esta América donde puedan escuchar esta palabra. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que afines nuestros oídos para poder escuchar tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados, nuestra porción nos dice que en Él también vosotros, no nos olvidemos que Dios es la fuente, pero ese canal que nos conecta con esa fuente es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él también vosotros, dice el apóstol, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, mis amados, se nos va a hablar de el Espíritu Santo como un sello. En esa época, por cierto, los sellos eran muy comunes para hacer compras, ventas, transacciones comerciales. Eran necesarios los sellos. La Escritura dice que usted, a causa de haber creído, primeramente habiendo oído la palabra de verdad, Dios le abrió el oído a usted para que usted escuche la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, todo esto indudablemente por la acción del Espíritu Santo, porque no nos olvidemos que el ministerio del Espíritu Santo consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios
quien produjo convicción en nosotros con respecto a la palabra de verdad, al evangelio de nuestra salvación. Este evangelio que es nuestra salvación es la palabra de verdad. A consecuencia de esto, de esta acción de Dios en nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura, fuimos sellados. En esa época se ponían sellos sobre esclavos, se ponían sellos sobre animales, se ponían sellos sobre documentos, indicando pertenencia. O sea que, mis amados, el sello que Dios ha puesto en usted a causa de haber oído la palabra de verdad y haber creído en el evangelio de vuestra salvación, usted fue inmediatamente sellado. Dios puso un sello sobre usted y ese sello pues indica que usted ya no se pertenece, que usted pertenece a Dios porque usted fue comprado a precio de sangre. Alguien pagó un precio por usted, por lo tanto usted y yo ya no nos pertenecemos, pertenecemos a aquel que nos compró. Y aquel que nos compró es nada menos y nada más que nuestro bendito Salvador. Este sello en nuestras vidas lo puso Dios. El sello que ha sido puesto en nosotros es el Espíritu Santo, pero todo sello tiene una imagen. Usted conoce los sellos actuales que tenemos. Usted ese sello, ya sea de madera, ya sea de metal, lo tiene que mojar en una almohadilla con tinta. Usted lo moja allí y luego usted lo presiona sobre el documento que usted quiere sellar. Bueno, la mano que puso ese sello sobre usted es Dios. El sello que puso Dios sobre usted es el Espíritu Santo. Y bueno, todo sello tiene una imagen. ¿Cuál es el propósito de Dios al poner su espíritu en nuestras vidas? Ese espíritu que nos ha sido dado tiene como finalidad producir en usted y en mí una imagen. Y esa imagen es la imagen de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo le ha sido dado a usted no solamente para que usted tenga dones espirituales, porque a veces se cree que la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es simplemente lo relacionado con dones espirituales. Hasta se ha llegado a enseñar que si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es completamente errado. Desde el momento en que usted creyó por la gracia de Dios, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Ese sello le ha sido dado a usted con un objetivo. Alguien podrá decir, para que yo tenga victoria sobre el pecado. Es verdad, sí. Victoria sobre Satanás, sí. Pero no fundamentalmente para eso nos fue dado el sello del Espíritu Santo. El sello nos ha sido dado para producir en nosotros la imagen de su Hijo. En otras palabras, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado para reproducir la imagen de Jesús en nosotros. En otras palabras, la meta de Dios para usted, el modelo de Dios para usted y para mí, es que seamos como Jesús es. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note entonces el estándar de Dios para con nosotros. Él quiere que amemos como Jesús amó, que perdonemos como Jesús perdonó, que vivamos como Jesús vivió, que anduviésemos como Jesús anduvo, que nos rindamos a Dios
como Jesús se rindió. Que hagamos la voluntad de Dios como Jesús la hizo. Por lo tanto, mis amados, si no estamos andando como Jesús, si no estamos viviendo como Jesús, estamos contristando al Espíritu Santo. Podemos hablar en lenguas y no estamos en contra de esto. Podemos expulsar demonios. Eso es parte de el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero la finalidad no es esa. La finalidad es que seamos como Jesús. Es por esto que Jesús nos dijo que lo imitemos a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la meta que usted y yo tenemos es imitar a Jesús. Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El sello del Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros una imagen, la imagen de Jesús. Entonces, esta tercera persona de la Trinidad nos es presentada aquí como un sello que Dios nos ha dado. Pero también dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué son o qué es las arras? Este es un término comercial de aquella época y vamos a ilustrarlo de esta forma. Vamos a suponer que usted tiene en venta un bien que yo deseo comprar y que yo de casualidad me encuentro con usted y me entero de que usted está vendiendo ese bien. En el momento en que yo me encuentro con usted, yo cargo, si usted está vendiendo algo en $10,000 y yo me encuentro con usted y cargo apenas $6,000, yo le digo, mira, te voy a dar estos $6,000 ahora como una garantía de que el resto, los 4,000 faltantes, te los voy a dar. Usted al recibir eso, usted tiene allí la garantía, obvio, si le he dado 6,000, ¿cómo no le voy a dar el restante, los 4,000, verdad? Bueno, eso es lo que significa la palabra arras, una garantía. Dios nos ha dado una garantía de esa herencia que Cristo compró para nosotros. Y mi pregunta es, mis amados, si Dios le da a usted la tercera persona de la Trinidad como una garantía, note usted qué garantía es la que Dios nos ha dado. Una garantía que asegura que todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Porque Él nos garantiza el cumplimiento de estas promesas al darnos esta gloriosa garantía. La tercera persona de la Trinidad. Es por esto, mis amados, que Dios no habita en un templo hechos por manos humanas. Ya Dios no habita allí. Dios habita en usted. Usted es el templo del Dios viviente, porque el Espíritu de Dios habita en usted. Si Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿no le dará las otras cosas? Obviamente que sí, ¿verdad? Si nos dio lo más grande, que es el Espíritu Santo, ¿cómo no nos va a dar aquellas cosas pequeñas por las que tanto nos afanamos? Por esto, amados,
es que Pablo empieza esta epístola diciéndonos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Quizás lo que le digo yo a usted sea difícil de aceptar por lo que nos enseñaron, por las costumbres de nuestras congregaciones, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para que Dios me bendiga. Y hasta tenemos un coro que dice que busquemos la bendición de Dios hasta que Él nos las dé. Pero eso no es lo que nos dice este texto de las Escrituras. Este texto nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos bendice ni que nos bendecirá. No, nos dice que nos bendijo. Tiempo pasado. ¿Cuándo Dios nos bendijo? En la eternidad pasada. Nos bendijo con la elección, nos bendijo con la adopción, nos bendijo con la redención. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, porque no fue usted quien lo eligió a Él, fue Él quien lo eligió a usted, y esa elección se hizo antes de la fundación del mundo. En esta epístola, el apóstol Pablo va a doblar sus rodillas luego de expresar estas verdades. Pero él va a orar también a Dios para que usted y yo seamos capaces de comprender. Y el problema pasa por allí, mis amados, por comprender estas verdades, estas riquezas que ya son nuestras en la persona de Jesús. Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Yo escuchaba a alguien que decía, parece ser que tenían un ayuno hasta cierta hora, y esta persona decía que si usted se iba horas antes del ayuno, si alguien se iba horas antes del ayuno, Dios no le iba a dar la bendición completa. O sea, me parecía entonces ver a Dios con un reloj y un cuaderno y anotando a usted cuándo empezó el ayuno y hasta cuándo estuvo en la congregación y usted se fue. Vamos a suponer que el ayuno haya sido hasta las 4 y usted se va y uno de los hermanos se fue a la 1 de la tarde. Entonces el ayuno empezó a las 8, ¿no? O se congregaron a partir de las 8 y el hermano estuvo hasta la 1, entonces tuvo un periodo de 5 horas ayunando. Me parece entonces ver a Dios, a ver, sacándole falta 3 horas, el ayuno era hasta las 4, se fue a la 1, entonces no le vamos a dar el 100% de bendiciones, le vamos a dar un 70% de bendición. ¿Actúa Dios así? Indudablemente que no. Hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, ¿quiere decir que como ya hemos sido bendecidos no debemos de orar? No, todo lo contrario. A causa de estas bendiciones es que debemos de orar. A causa de estas verdades que ya nos pertenecen es que debemos de vivir una vida consagrada a Dios. A causa de estas bendiciones que son ya nuestras en Cristo, es que debemos de andar como es digno de la vocación a la que fuimos nosotros llamados. Es por eso que en esta epístola a los Efesios está la parte doctrinal y junto a esa parte doctrinal la vida práctica. Porque la doctrina se revela, se manifiesta en nuestro estilo de vida. Estas verdades gloriosas. Yo dentro de un momento voy a orar, pero no voy a orar para que Dios me bendiga, sino porque Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual.
Me voy a consagrar a Él, no para que Dios me bendiga, sino porque Él ya me bendijo. Me voy a consagrar a Él, me voy a apartar del pecado, voy a dejar las cosas de la carne, porque Él ya me ha bendecido con toda bendición. No hay nada que yo pueda hacer para conseguir el favor de Dios. El favor de Dios es por gracia. Todo es por gracia. Lógicamente que la gracia nos lleva a una vida de obras. Pero no son las obras las que nos hacen partícipes de la gracia. Que el Señor nos ayude, mis apreciados hermanos, a entender estas verdades. Pablo ora por eso, para que usted y yo seamos capaces de comprender, para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprobar con todos los santos la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y de experimentar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos a agradecer al Señor por estas verdades, pero vamos a vivir también a la luz de estas verdades. Gracias a nuestro hermano Jacinto Gómez, que está en la sintonía con su esposa, a nuestro amigo también, nuestro hermano Neyer Lomas, allá en la República de Argentina, a nuestro amigo desde hace muchos años, un abrazo también, gracias por estar con nosotros. Vamos a agradecer, hermanos, por este tiempo, y recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, nos las escribe allí y nosotros en nuestro tiempo de oración estaremos presentando esas peticiones delante de nuestro buen Dios. Padre, en esta hora te adoramos, en esta hora te exaltamos, te damos gracias por lo que tenemos en Jesús, por lo que somos en Jesús. En Jesús estamos completos. No hay nada que en la persona de Jesús tú no nos hayas dado. Todo es nuestro. Lo presente, lo porvenir, ángeles, principados, potestades. Todo es nuestro. Porque si somos de Cristo y Cristo es de Dios, Dios entonces también es nuestro. Gracias por esta gracia manifestada en nosotros a través de la persona del Señor Jesús. En Jesús está todo lo que tú tenías que decirnos. A Él es a quien tenemos que oír. En Jesús está todo lo que tú tenías que darnos. En Jesús. Gracias. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Amados, un placer compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, nos las escribe y con la ayuda del Señor estaremos disipando cualquier interrogante que pueda tener. Hasta una próxima oportunidad. Tengan muy buenas noches.